Muchas gracias. Dando continuidad a este programa, pasamos a la ponencia Prueba de Contexto y Proceso Penal, a cargo del doctor Jorge Fernando Perdomo Torres, abogado egresado de la Universidad Externado de Colombia. Adelantó estudios de maestría en Derecho Comparado y doctorado en Derecho en la Universidad de Bonn, Alemania. También becario durante ese tiempo de la Fundación Konrad Adenauer. Sus calificaciones fueron summa cum laude y magna cum laude, respectivamente. Fue becario del Servicio Alemán de Intercambio Académico para investigaciones postdoctorales en las universidades de Frankfurt del Meno y Cambridge. Recibió el título de experto universitario en victimología de la Universidad de Sevilla, España. Autor de numerosos libros y artículos académicos especializados en Derecho Penal, Filosofía del Derecho, Derecho Procesal Penal, Derecho Penal Internacional, entre otras áreas. Se ha desempeñado laboralmente por varios años como consultor en temas de derecho penal. Fue viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa en el Ministerio de Justicia y del Derecho, en donde lideró diversos proyectos gubernamentales para desarrollar una política criminal garantista, articulada, eficaz y respetuosa de los derechos humanos. Igualmente participó en la construcción del marco jurídico para la paz y en la reforma a la Ley de Justicia y Paz. También fue vicefiscal general de la Nación. Muchas gracias, doctor. Muy buenos días para todas y para todos. De verdad que es un inmenso placer, un honor poder volver a Cali y volver además a este evento en esta segunda oportunidad. Agradecerle especialmente, por supuesto, a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito de Cali, a sus honorables magistrados, al comité organizador de este evento, especialmente a el honorable magistrado Leoxmar Muñoz. De verdad, muchas gracias por esta hospitalidad. Siempre es muy grato venir y poder conversar de todos estos temas de derecho penal con ustedes. También un saludo muy cordial para los magistrados que nos acompañan de otros tribunales, también para los fiscales, los jueces, los abogados litigantes, y un saludo muy especial para el doctor Tello, que está aquí con nosotros, que además nos ayuda en las redes sociales a difundir mucho conocimiento en derecho penal. De verdad, doctor Tello, le agradezco mucho ese gran trabajo que usted hace. Me place verlo aquí en su casa en Cali. Quise escoger como tema para esta invitación un tema que tuviera que ver con derecho procesal penal y, como dice el título, digamos, o la temática de este evento, una mirada constitucional, legal y convencional. Y cuando vi convencional, dije, creo que tengo que hablar de algo de verdad que pueda servir desde una mirada internacional hacia el proceso penal, digamos, colombianos. Y recordé algo que durante muchos años nosotros hemos venido, o yo personalmente he venido proponiendo en la investigación penal, que es el contexto, la técnica o la metodología de investigación en contexto. Yo diría que esa técnica de investigación o esa metodología de investigación, y ya vamos a ahondar un poco más en por qué hablamos de eso, ha venido desarrollándose en el mundo, por lo menos hace 20 años. Tal vez en Colombia la conocemos hace un poco menos, hace yo diría como unos 10 años, y ha venido desarrollándose de la mano de las nuevas necesidades del derecho penal. Es evidente que para investigar hoy en día los delitos, cualquiera que él sea o cualquiera que ellos sean, es necesario tener una visión, una perspectiva de investigación diferente a la tradicional. Y esto, les digo,
vale no solo desde el punto de vista investigativo procesal, sino que vale también, como todos sabemos, y hace un año tuve la oportunidad de hablar de eso en este espacio, desde el punto de vista también teórico dogmático de imputación. ¿Cómo nosotros cambiamos ese paradigma? Pues porque hemos advertido que uno de los problemas más grandes que más se han reconocido en la lucha contra el crimen organizado es precisamente la perspectiva de investigación individual. Nosotros seguimos hoy investigando desde una perspectiva individualista del hecho, pero estamos frente a criterios de macrocriminalidad, a grandes estructuras criminales, a delitos que están relacionados con estructuras criminales y aún más importante en el marco del derecho penal internacional, a crímenes de sistema que pululan además en nuestra realidad. Es decir, nosotros aquí, cuando analizamos y hacemos análisis de lo que pasa en Colombia, de la criminalidad de hoy, nos damos cuenta que sí, tal vez encontramos los típicos delitos individuales, tal vez encontramos el homicidio que puede tener como origen una relación íntima, personal entre las personas afectadas, o podemos encontrar, por ejemplo, un caso como el del famoso peluquero en Bogotá, que fue sonado ese caso en Colombia, pero son casos relativamente aislados. Hoy en día nosotros nos encontramos precisamente frente a lo contrario, frente a un análisis individual de casos que no son individuales, que tienen un significado para el derecho penal más allá del hecho individual. Y como les digo, en realidades como la colombiana, este cambio de paradigma investigativo resulta muy necesario, sobre todo si queremos llegar a auscultar la verdad que hay detrás de un hecho delictivo. Evidentemente, cuando ustedes le hurtan o cuando se hurta un celular, por ejemplo, en una calle de Cali, pues parece que podríamos entender ese hecho como un hecho aislado, un hurto de un celular, y tal vez podemos decir es un hurto que tiene estas o aquellas calificaciones o calificativos o cualidades. Pero si nosotros vamos más allá de esa perspectiva individual en la investigación y analizamos lo que nosotros hemos venido llamando contexto en el cual se comete ese delito o se puede cometer ese delito, podemos llegar incluso a determinar que ese hurto de celular hace parte de un eslabón o es un eslabón pequeño de una organización de crimen transnacional que hurta celulares para ir a venderlos a otro país, por ejemplo. Entonces, creo que esa perspectiva individual o esa perspectiva, digamos, referida al caso individual, debemos sin duda cambiarlo en Colombia o empezar a pensar que esa visión investigativa está desueta. Yo creo que es deseable que los órganos de investigación criminal, la Fiscalía a través de su CTI o la policía a través de sus digines y sigines, a través de la policía judicial, se empiecen a cambiar esas metodologías investigativas y se introduzcan perspectivas sistémicas, llamaría yo, o más generales y abstractas para poder entender correctamente el fenómeno delictivo y su investigación. Y aquí quisiera llamar la atención sobre algo que en el derecho penal creo que ha venido incursionando con mucha fuerza en los últimos años. Y es no solo para la investigación, sino para la valoración del delito como tal, la necesidad precisamente de esa visión sistémica de la sociedad. Nosotros estamos acostumbrados a entender por sociedad algo que, digamos, tal vez por las concepciones sociales o sociológicas tradicionales se nos ha metido mucho en nuestra conciencia, y es que es una sociedad decimos todos y cualquiera que le preguntemos lo va a decir, es un conjunto de personas que interactúan y que comparten valores como el idioma, la religión, la cultura, a eso le llamamos nosotros sociedad. Pero resulta que la sociología moderna trabaja con conceptos diferentes de sociedad. Hay muchos nuevos conceptos de sociedad. Hay sociólogos que se encargan de analizar, ese es su trabajo, lo que pasa en la sociedad, y han propuesto teorías bastante innovadoras que vienen desde el funcionalismo norteamericano y que llegó a concretarse mucho, por ejemplo, en Europa, en Alemania, a través de la visión
del sociólogo Niklas Luhmann, que terminó hablando de la sociedad como sistemas sociales. ¿Cómo entendemos nosotros que la sociedad no es solo la interacción de personas? O sea, la interacción de personas es parte de la sociedad, pero que al final de cuentas la sociedad, la persona es solo un engranaje pequeño de algo mayor, que es un sistema social. Y Luhmann, ustedes saben, en su producción científica propuso la teoría de los sistemas sociales y dijo, el derecho es uno de los subsistemas de la sociedad que nosotros debemos analizar, pero no individualmente, sino sistémicamente. Yo les hago siempre una reflexión a mis estudiantes de maestría cuando hablamos de eso, creo que aquí hay algún par de ellos que estuvieron en el externado, y yo les digo a los estudiantes, nosotros estamos acostumbrados a pensar que el ser humano y que entonces el que delinque, el delincuente es el centro del derecho penal, o que el centro de la sociedad somos nosotros, esa visión antropocéntrica del derecho y de la sociedad. Y resulta que cuando uno analiza de verdad lo que pasa en la sociedad y cómo funciona la sociedad de hoy, se da cuenta que la persona humana o el ser humano, si bien sigue siendo importante, ya no es el centro. Aquí, en la sociedad moderna, ¿qué es lo que importa? Lo que importa son los mensajes que a través de la economía, a través de los medios de comunicación, a través de la religión, a través de otros sistemas sociales se empiezan a desarrollar y la persona termina siendo casi como un sucedáneo en la sociedad. Yo les pongo un ejemplo. Si ustedes por la mañana prenden un radio, escuchan cualquier emisora de las que conocemos y están hablando de cualquier tema, ustedes terminan después pensando o haciendo alguna disertación a partir de lo que escucharon en la radio esa mañana. Pero ustedes en verdad no saben si eso que escucharon o no escucharon es cierto o no. Tal vez, muchas veces uno tiene la capacidad de darse cuenta que lo que escucharon en radio por la mañana era mentira, no era verdad, pero usted trabaja como persona individual a partir de lo que escuchó en un sistema que le llamamos sistemas de medios de comunicación, que terminan transmitiendo una verdad que no es verdad, pero que se convierte en una verdad a partir del funcionamiento de ese sistema. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Me parece importante para poder entender que la sociedad, y ese es el punto de partida para la investigación penal y para el entendimiento del delito, la sociedad no debemos entenderla de forma individual, sujetos que interactúan, no, la sociedad funciona a través de unos códigos y muchas veces imperceptibles para los mismos sujetos, pero son los que terminan moviendo el devenir de las sociedades en lo económico. Por ejemplo, lo de DMG, también acostumbro comentarlo. DMG, ustedes recuerdan esa pirámide. En su momento, ¿qué fue lo que pasó? Se aumentaron las penas de los delitos que llamamos contra el sistema financiero y liquidaron la pirámide. ¿Por qué? Porque el sistema económico se estaba perjudicando. Porque nadie llevaba la plata a los bancos. Porque la gente sacaba la plata de los bancos e iba e invertía en esa pirámide. Se hizo la liquidación, se acabó DMG. ¿Qué fue lo que quiso proteger el Estado? El sistema económico bancario. Al Estado le interesó las miles de personas que habían invertido 1 millón, 2 billones, 30, 40 millones. Al Estado eso no le interesó porque funcionó como Estado en clave sistémica. Y pongo ese ejemplo, quiero ponerles esos ejemplos, porque es que yo creo que el abordaje de una investigación penal y también del concepto de delito como tal, debe ser un abordaje diferente al tradicional, no el individual, sino el sistémico, el organizacional. Por eso es tan difícil luchar contra el crimen organizado en nuestras realidades, porque nosotros, para poder luchar efectivamente contra el crimen, ¿qué tenemos que hacer? Entenderlo primero, mapearlo, se dice, y eso solo se puede hacer cuando nosotros hagamos investigaciones y tengamos capacidad de análisis más allá de la perspectiva individual, precisamente esa perspectiva de contextos. Y les decía también que esto nos va a permitir a nosotros, esta visión, hacer ejercicios de imputación penal, no solo investigación, sino de imputación penal, también a partir de organización. Ya lo vamos a mencionar un poco más adelante de esta charla. Hoy en día nosotros estamos discutiendo en el derecho penal cómo o si podemos imputar
hechos y delitos, no solo a la persona individual, sino a la organización delictiva como tal. Y el ejemplo más claro de esto es cuando hablamos, por ejemplo, de los delitos o crímenes de sistema del Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, donde nosotros hablamos, por ejemplo, del elemento del contexto. Nosotros hablamos de la necesidad de probar que una agresión o un ataque fue sistemática y generalizada contra la población civil. Cuando nosotros tenemos porque eso es un elemento típico del crimen de lesa humanidad, ¿cómo hago yo para probar que algo es sistemático, generalizado contra la población civil? Sencillamente estoy partiendo de que tengo que hacer una imputación ya no individual, sino una imputación organizacional, general, abstracta, y eso es lo mismo que deberíamos nosotros hacer en el crimen organizado. Yo recuerdo muy bien que una de las discusiones que siempre ha habido entre los jueces, y yo lo conocí en la fiscalía, era si podíamos entender, por ejemplo, que frente a los famosos delitos que se cometían contra policías, los francotiradores, los planes pistola, pues, que hacen las organizaciones delincuenciales, si esos planes pistola se les podían imputar a el cabecilla de la organización. Recuerdo en ese momento había un plan pistola por allá en Montería o en Córdoba, y la orden la había dado Otoniel. En esa época Otoniel pues estaba todavía delinquiendo en Colombia, y la pregunta que se hacían los fiscales es: ¿yo puedo imputar un homicidio producto de un pal pistola que se dio en un municipio de Córdoba, cuando la orden vino dada de un cabecilla, Otoniel, que se encuentra en otro departamento? ¿Puedo hacerlo o no puedo hacerlo? ¿Por qué? Porque estamos también en materia de imputación acostumbrados a las reglas tradicionales esas de imputación, y no vemos que tal vez el sentido del delito como tal, plan pistola, es un sentido más organizacional que individual. Ahora bien, en el marco sobre todo del derecho penal internacional es donde yo diría que hay unos motivos muy fundados y muy claros para empezar a hablar de contexto. Y lo digo porque, como lo decía anteriormente, si ustedes miran la descripción que trae el Estatuto de Roma de los diferentes crímenes internacionales, van a encontrar que allí no se tipifican hechos individuales. Allí están tipificados, son hechos individuales en el marco de lo que yo llamaría descomunales afectaciones a los derechos humanos. Es decir, en el marco de sistemas de delitos que tienen unas características y que el Código ha definido, por ejemplo, con ese elemento contextual de ataque generalizado y sistemático contra la población civil. Pero resulta que el mismo tribunal o la Corte Penal Internacional, los tribunales ad hoc que han intentado analizar ese delito, se han dado cuenta que tal vez necesitan incluso interpretar eso que está ahí como un elemento del tipo penal de lesa humanidad. ¿Qué es un ataque generalizado y sistemático? Se han preguntado. Y han llegado a la conclusión que un delito o una acción delictiva puede hacer o puede constituir generalizado y sistemático cuando haga parte de un contexto delincuencial específico. Eso está en los documentos que han elaborado en la Corte Penal Internacional para analizar si se cumplen los requisitos de los tipos penales. Entonces, digamos que hay que superar ese paradigma de investigación, y esto nos obliga, por supuesto, a que frente al delito hagamos una aproximación mucho más general, una aproximación que tenga en cuenta el contexto o la metodología del contexto, lo social, lo político, lo económico, incluso hasta lo histórico en el cual se desenvuelve un delito es importante que sea analizado. Y esto, por supuesto, esta metodología o esta investigación en contexto, pues implica o tiene varios desafíos, tiene varios problemas también, diríamos nosotros que también tiene algunos límites. ¿Qué es lo más importante de la investigación en contexto?
poderle dar el verdadero sentido delictivo a un fenómeno criminal. A eso nos lleva o a eso es lo que debemos apuntar cuando investigamos en contexto. Yo sé lo que significa un hecho individualmente considerado, un homicidio, un secuestro, pero ¿eso es suficiente para esclarecer unos hechos en el marco, por ejemplo, de un conflicto armado? Pues ya sabemos que no. Ya sabemos que la investigación en contexto la necesitamos. ¿Para qué? Para entender que, por ejemplo, ese homicidio hace parte de una política delincuencial. Y ahí entonces es donde empezamos a hablar con la jurisprudencia internacional de patrones, de modus operandi y, por supuesto, de contexto. ¿Qué significa investigar en contexto? La gran discusión en materia de contexto es, ¿el contexto es un medio de prueba? ¿Es un nuevo medio de prueba? Esa es una pregunta que nos solemos hacer mucho y que se ha venido haciendo en Colombia desde hace algunos años. ¿O sencillamente es una metodología que se nutre de los clásicos medios de prueba para encontrar significado? Yo creo que esa discusión, doctoras y doctores, nosotros no la hemos dado con mucha seriedad en Colombia. Y no la hemos dado porque le tenemos mucho miedo a la prueba de contexto como prueba autónoma. En algún momento en el Congreso se presentó un proyecto de ley que pretendía que la prueba de contexto fuera una prueba autónoma, con las dificultades que tiene eso, por supuesto, dentro de toda la estructura de un sistema probatorio. Pero creo que imperó más como ese miedo que la sociedad tiene, y no solo la sociedad, sino yo diría como sectores económicos, políticos del país frente a esto, porque a mí no me cabe la menor duda, y ustedes que son operadores judiciales desde varias perspectivas lo saben, que no hay nada más eficaz para obtener verdad en el proceso, a pesar de que sabemos cuál es la verdad procesal que podemos llegar a obtener, que investigar correctamente a partir de los elementos sociales, económicos, políticos que giran en torno a un delito. Y más en sociedades como la colombiana, donde tenemos fenómenos delictivos, fenómenos de macrocriminalidad y tenemos conflictos o hemos tenido conflictos armados internos. ¿A quién le interesa que se investigue correctamente, por ejemplo, las relaciones económicas del paramilitarismo con los empresarios colombianos? Eso a nadie le interesa y no le ha interesado en Colombia, y por eso es que no hemos querido dar precisamente ese debate sobre si el contexto debería ser una prueba o no una prueba. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que hemos venido viendo es que como metodología investigativa la hemos venido desarrollando. Es decir, hoy en día muchos de ustedes seguramente en sus prácticas judiciales han investigado en contexto para esclarecer efectivamente un hecho, pero no porque el contexto sea una prueba, sino porque el contexto les permite a ustedes llegar a una verdad mucho más sólida frente a la ocurrencia de un hecho y a entender el verdadero significado de ese delito. Es decir, el hurto, el homicidio no es un hurto, un homicidio, es el hurto que hace parte de una organización transnacional, de lo que sea, de lavado, de contrabando, etcétera, etcétera, porque desafortunadamente, doctoras y doctores, el crimen al que nosotros nos tenemos que enfrentar desde todas las aristas de las cuales nos enfrentamos, ya no es el crimen, ya no es el delito individual, sino que estamos invadidos, por decirlo así de alguna forma, de organizaciones criminales y de formas macro de criminalidad. El contexto, doctoras y doctores, ya me están diciendo que me queda poco tiempo, se me pasó muy rápido, surgió o tuvo su origen sobre todo en el derecho internacional, como les decía, derecho internacional, pero también en el derecho internacional de los derechos humanos. Y fueron los tribunales ad hoc, el Tribunal para la ex Yugoslavia sobre todo, quien empezó a hablar de la necesidad de investigar en contexto, precisamente porque tenían que aplicar y desarrollar la lesa humanidad. Y por eso en el caso Tadic, dijo el Tribunal ad hoc, comillas, un solo acto cometido por un perpetrador en el contexto de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil trae consigo responsabilidad individual
y el perpetrador no necesita cometer numerosas ofensas para ser condenado responsable. Entonces miren ustedes lo interesante de este planteamiento. Un hecho cometido por un perpetrador es suficiente para decir que es un delito de lesa humanidad y no se necesita que ese perpetrador haya hecho más, no, solo con uno. Pero si lo cometió en ese contexto, se entiende que a él se le puede imputar, porque vean ustedes que la imputación termina siendo ¿a quién? A la organización, más que al sujeto individual. Posteriormente, este mismo tribunal empieza ya a hablar claramente de contexto y sería sobre todo en los trabajos preparatorios para la concreción del Estatuto de Roma, donde se empezó a hablar de la necesidad del contexto y de la metodología del contexto. En el derecho internacional de los derechos humanos tenemos nuestra Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la Corte Interamericana ya ha venido planteando en numerosas jurisprudencias la necesidad de investigar en contexto. Y esto empezó desde el 2003 en el caso Mirna Macchang versus Guatemala, pero ha sido muy profunda esa afirmación en los casos precisamente que ha conocido el sistema interamericano y que han tenido que ver con Colombia. Por ejemplo, el caso de la masacre de Mapiripán. En la masacre de Mapiripán o en el caso de la masacre de Mapiripán, la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue clara. Deben hacerse investigaciones en contexto para poder entender qué fue lo que pasó efectivamente en un hecho o en unos hechos que parecen aislados, pero que terminan haciendo parte de un gran marco delictivo mucho más general. También, doctoras y doctores, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha tenido la investigación en contexto como un elemento muy importante en los casos, por ejemplo, Ikisinsoy versus Turquía, Kouakisi versus Turquía, Ertak versus Turquía. Pero sobre todo hay un caso hito, que es el caso más importante para esta investigación en contexto, y es el caso Almonacid Arellano versus Chile del 26 de septiembre del 2006, donde la Corte prácticamente le da al contexto las mismas acepciones que habían sido otorgadas ya por la jurisprudencia de los tribunales ad hoc. Y a partir de este caso, la Corte Interamericana empieza a tener el contexto como un elemento de análisis probatorio, es decir, cada vez más se le da a la investigación en contexto y a la elaboración de un contexto una entidad probatoria mucho más individual, mucho más exclusiva, que es tal vez lo que yo les decía, la discusión hacia la que deberíamos avanzar nosotros sobre si eso debe ser y si es así, cómo lo manejamos. Y es a partir de este caso, sobre todo, donde se desarrolla este tema. ¿Qué ha pasado en Colombia? En Colombia nosotros el contexto lo hemos utilizado en la práctica para investigar el fenómeno macrocriminal, pero sobre todo lo hemos utilizado ya de forma más, como lo dice la Corte Interamericana, es decir, como un elemento probatorio, sobre todo en la justicia transicional. Recuerden ustedes pues el proceso de desmovilización con los grupos paramilitares y la ley 975. Muchos de los tribunales de justicia y paz, los de Medellín, el de Barranquilla, el de Bogotá, han empezado junto con las fiscalías correspondientes a hacer documentos de contexto que permitan precisamente poder entender lo que fue ese fenómeno y hacer las correspondientes imputaciones penales a los miembros de los grupos paramilitares. Pero después, esto del contexto se consolida. En el año 2012 se reformó la ley 975, ustedes saben, mediante la 1592 del 2012. ¿Se acuerdan ustedes esa gran congestión que había en ese momento en materia de justicia y paz? No porque ahora no la haya, pero en ese momento había como la necesidad de hacer algo para luchar contra esa congestión judicial porque no había sentencias en justicia y paz y porque estaba funcionando el sistema. Y entonces con esa ley 1592 y después un decreto, el 3011 del 2003, se definió lo que es el contexto en Colombia, es decir, hay una reglamentación. Y se dijo, comillas, contexto es el marco de referencia para la investigación y juzgamiento de los delitos perpetrados en el marco del conflicto armado
en el cual se deben tener en cuenta aspectos de orden geográfico, político, económico, histórico, social y cultural. Como parte del contexto se identificará el aparato criminal vinculado con el grupo armado organizado al margen de la ley y sus redes de apoyo y financiación. ¿Por qué resalto esta definición de contexto? Porque no solo el contexto lo tenemos, digamos, en elementos o en estructuras normativas, sino que miren ustedes que aquí está muy enfocado sobre el crimen organizado, porque se dice, y sus redes de apoyo y financiación. Doctoras y doctores, el crimen organizado hoy en día funciona con base en redes criminales. Nosotros no tenemos un crimen organizado hoy jerárquico como los tenemos en la justicia transicional, que tenemos organizaciones delictivas. Hoy en día el crimen funciona a través de redes y por eso es que entonces ese análisis de contexto termina siendo mucho más útil, mucho más importante para determinar cuándo el verdadero sentido delictivo de un determinado hecho. Ustedes saben que la Fiscalía también desde el 2012 se ha venido haciendo un esfuerzo muy grande por investigar en contexto, pero también la Corte Constitucional en varias sentencias ya se metió en esto del contexto, diciendo que es la mejor y la única forma de investigar. Sentencia C-936 del 2010 dijo, es necesario establecer en el marco de la investigación penal estándares de contexto o de patrones para determinar la responsabilidad de sujetos o aparatos criminales, dijo la Corte Constitucional. No voy a leer la cita, es una cita bastante amplia, pero ahí les doy la referencia. También en el 2013 la sentencia 579, que analizó la exequibilidad del acto legislativo 01 del 2012, en esa decisión también la Corte Constitucional avaló la metodología diciendo, comillas, investigación del caso a caso. La investigación del caso a caso dificulta la garantía del derecho a la justicia de las víctimas de violaciones masivas a los derechos humanos por la estructuración de macroprocesos en los cuales exista una participación masiva de todas las víctimas y que no se estructuren por el azar, sino en virtud de investigaciones con base en contextos y en el análisis de estructuras de criminalidad organizada, dice la Corte Constitucional. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia también ha ratificado la necesidad de construir análisis de contexto cuando se presentan hechos producidos, sobre todo con ocasión del conflicto armado. Hay una decisión muy importante de 31 de agosto de 2011, donde se reconoce precisamente desde la Sala de Casación Penal la necesidad de investigar en contexto. Y dice en esa sentencia la Corte algo muy interesante, dice, esto nos obliga a exámenes de contexto y a la flexibilización de los umbrales probatorios, no solo respecto de la comprobación del relato del postulado, refiriéndose a justicia y paz, sino sobre todo del daño causado, el que deberá acreditarse con medios propios de la justicia transicional. Claro, estamos refiriendo el contexto para la justicia transicional. Entonces, doctoras y doctores, el contexto en Colombia o la investigación de la metodología en contexto no es algo nuevo, digamos, ha venido desarrollándose. Miren ustedes que sobre todo en la justicia transicional, sin embargo, yo quisiera también llamar la atención qué es lo que yo estoy observando actualmente en lo que está pasando en las investigaciones por fuera de la justicia transicional, que también ya la investigación en contexto es necesaria o se está utilizando y se está proponiendo incluso desde la Corte Constitucional en la Corte Suprema en una sentencia del año pasado de diciembre 14, con ponencia del magistrado Diego Eugenio Corredor Beltrán, donde se dice que es importante no solo en la justicia transicional, sino por fuera de la justicia transicional. Y en este caso, para diferenciar, por ejemplo, el feminicidio del homicidio, hacer investigaciones en contexto. Es decir, esa investigación en contexto, doctoras y doctores, ya no solo surgió en el derecho internacional, surgió en el derecho internacional penal y de derechos humanos, entró a Colombia a través de las necesidades de la justicia transicional, pues porque la justicia transicional lo que nos puso en evidencia que fue los descomunales atentados a los derechos humanos y la necesidad de garantizar a las víctimas una verdad verdadera o la más cercana posible, y eso lo permitió el contexto. Y hemos llegado a avanzar a la investigación en contexto por fuera de la justicia transicional,
¿Para dónde? Para, por ejemplo, poder esclarecer los verdaderos alcances del crimen organizado, de la macrocriminalidad y ahora cuestiones más específicas como, por ejemplo, los temas que propone en esta sentencia la Corte Suprema para diferenciar entre feminicidio y homicidio. Pero también el contexto se ha utilizado para otras cosas. Por ejemplo, se utilizó en el caso de la Unión Patriótica. En el año 2014 se profirieron una cantidad de providencias al interior de la Fiscalía General de la Nación que buscaban esclarecer que el crimen o lo que se había venido dando contra los miembros de la Unión Patriótica, el exterminio de ese partido político, terminaba siendo necesario investigarlo en contexto. ¿Para qué? Para que fuera tenido como crimen de lesa humanidad y en esa medida, ustedes saben la consecuencia, evitar la prescripción o afirmar la imprescriptibilidad de esos hechos. Es decir, es un caso que no tiene directamente que ver con la justicia transicional, bueno, eso podemos discutir, pero es un caso que se logró esclarecer gracias a una investigación en contexto, tanto así que terminamos condenados como Estado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos el año pasado. Y hay muchos otros casos, el caso, por ejemplo, del asesinato de Jesús Abad Gómez, casos de despojos de tierras del Fondo Ganadero de Córdoba, que solo se pudieron hacer en Colombia gracias a esa metodología más allá del caso individual. Y ya para terminar, porque sé que ya se me acabó el tiempo, yo quisiera decir que el contexto, digamos, también nos marca una necesidad de hacer lo que nosotros llamamos unas dobles imputaciones o entrar en el criterio, en el sistema de la doble imputación. La doble imputación, digamos, o una imputación al grupo y una imputación al individuo, es algo que ha venido siendo planteado por la dogmática del derecho penal internacional precisamente por todos los crímenes internacionales, donde usted como tiene que establecer un elemento de contexto, tiene que entender qué fue lo que hizo el grupo para después entender que lo que hizo la persona individual se enmarca dentro de lo que hizo el grupo delictivo. Y por eso autores alemanes como Marxen, también como Werle, que son autores que se han dedicado al trabajo dogmático del derecho penal internacional, dicen, mire, debemos hacer nosotros dobles imputaciones, es decir, debemos primero entender que estos graves hechos o graves delitos son unos hechos que llamamos hechos totales y que esos hechos totales se componen de hechos individuales que cometen sujetos y hechos generales que son ascribibles, atribuibles no al sujeto, sino a la organización. Y por eso proponen ellos que se hagan ejercicios plenos de doble imputación, donde para de verdad saber cuál es el sentido delictivo de un comportamiento individual, se mire desde la perspectiva del grupo o mirado a partir de una segunda imputación al grupo para nosotros poder saber al final qué fue lo que pasó. Ahora, esto del contexto tiene límites y creo que muchos de ustedes, si son litigantes, lo habrán vivido. Creo que hay cosas que no se pueden aceptar en el contexto, es decir, el que se realicen contextos delictivos no significa que yo pueda de una vez por otra vincular a una persona a ese contexto, por ejemplo, si hay una prueba contraria a esa vinculación, si yo no puedo tener al contexto como prueba, si yo tengo prueba de que esa persona no pertenece al contexto. Pensemos que yo haga un contexto de las graves violaciones a los derechos humanos en una región del país y digo, los actores eran estos, se dedicaban a cultivar esto, tenían como prácticas esto, y acá hay un sujeto que cultivaba eso, estuvo en esa época, en esa región, participó de actividades de las que también participaban los miembros de organizaciones criminales y por ese solo hecho yo le digo, entonces usted responde de desplazamiento forzado, por ejemplo. Creo que el contexto, digamos, nunca podrá suplir esa necesidad que tenemos nosotros de que un delito se impute y se lleve a juicio por inferencias razonables de autoría y participación del sujeto o cuando, por supuesto, no tengamos duda razonable sobre su comportamiento. Creo que el contexto también como un método investigativo tiene límites
pero es precisamente lo que yo les decía a ustedes. Lo importante me parece es que entremos en la discusión, que la demos sinceramente y descarnadamente en Colombia, que además le metamos a esto teoría, porque digamos, la investigación penal también puede hacerse con teoría. Sin embargo, lo que no puede pasar es que desechemos estas herramientas tan importantes para unas buenas investigaciones penales. Les agradezco enormemente su atención y si hay alguna pregunta quedo atento.